Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas y sobre todo de la química explosiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal, donde exploramos cada detalle, cada mirada y cada instante mágico que nos regalaron estos dos talentosísimos actores. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un momento que estoy segura, quedó grabado a fuego en la memoria de Kerem Bürsin, un momento que para muchos definió la conexión única e innegable entre él y Hande Erçel. Vamos a analizar ese instante que para nosotros los fans, fue un auténtico boom, y que nos dejó a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Antes de que nos lancemos de lleno a este análisis, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y por supuesto, mucho amor por nuestras series turcas favoritas. Únete a esta gran familia de fans enamorados. Ahora sí, vamos al grano. Todos recordamos y si no, vamos a refrescarlo ahora mismo, la época dorada de Senkalkam. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Serkan Bolat y Eda YLDZ nos robaron el corazón con su historia de amor llena de giros inesperados, de pasión desbordante y por supuesto, de momentos inolvidables. Pero más allá de la ficción, la química entre Hande y Kerem era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Y uno de esos momentos, quizás el momento que evidenció esa conexión de una manera inigualable, fue durante una entrevista, una de esas tantas que concedieron mientras la serie estaba en su punto álgido. ¿Se acuerdan? Estaban sentados juntos, impecables como siempre, respondiendo a las preguntas del entrevistador. Todo parecía transcurrir con normalidad, hablaban de la serie, de sus personajes, de la experiencia de trabajar juntos. Pero de repente surgió una pregunta que cambió el tono de la conversación por completo. El entrevistador, astuto como él solo, les preguntó sobre su relación fuera de la pantalla. Les preguntó si había algo más que amistad entre ellos. En ese momento se produjo un silencio cargado de electricidad, un silencio que parecía durar una eternidad. Hande y Kerem se miraron, una mirada que valió más que 1000 palabras. Y ahí fue cuando Hande hizo algo completamente inesperado. Tomó la mano de Kerem con una naturalidad y una ternura que dejaron a todos boquiabiertos. No dijo nada, simplemente tomó su mano y la apretó ligeramente. Ese simple gesto, esa conexión física, fue suficiente para incendiar las redes sociales. Los fans enloquecieron, los comentarios se multiplicaron por miles, las teorías conspirativas surgieron de la nada. Todos estaban convencidos de que ese era el momento en que su relación, hasta entonces mantenida en secreto, se había revelado al mundo. Y es que viéndolo en retrospectiva, ese gesto fue mucho más que una simple muestra de afecto. Fue una declaración silenciosa, una confirmación tácita de que entre ellos había algo especial. La forma en que Hande miró a Kerem después de tomar su mano, la expresión en el rostro de Kerem, que pasó de la sorpresa al asombro y luego a una sonrisa radiante. Todo, absolutamente todo, apuntaba a que estábamos presenciando un momento histórico. Pero, ¿por qué este momento impactó tanto a Kerem? Analicemos la situación desde su perspectiva. Kerem, como sabemos, siempre ha sido un hombre reservado, que prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público. Aunque se mostraba muy cercano a Hande durante las entrevistas y las grabaciones, siempre mantuvo una actitud profesional, evitando cualquier tipo de manifestación que pudiera interpretarse como algo más que amistad. Por eso, la acción de Hande lo tomó por sorpresa. Fue un gesto espontáneo, sincero, que rompió todas las barreras y que lo expuso, de alguna manera, a la vulnerabilidad. Y creo que esa vulnerabilidad es lo que realmente lo impactó. Ver a Hande tomar la iniciativa, mostrar abiertamente su afecto, debió ser algo muy significativo para él. Fue una señal de confianza, de cercanía, de amor. Además, hay que tener en cuenta el contexto. En ese momento, la presión mediática sobre ellos era enorme. Todos querían saber si eran pareja, los rumores no cesaban y cada gesto era analizado con lupa. Hande, al tomar la mano de Kerem, estaba desafiando esa presión, estaba diciendo al mundo que no le importaba lo que pensaran, que ella estaba ahí, junto a él, apoyándolo. Ese acto de valentía, esa muestra de lealtad, debió ser algo muy valioso para Kerem. Él, que siempre había tratado de proteger su intimidad, se encontró de repente expuesto, pero no solo expuesto sino también protegido, arropado por el cariño y el apoyo de la mujer que amaba.
Y es que, seamos honestos, todos vimos en ese momento algo más que una simple amistad. Vimos complicidad, vimos amor, vimos una conexión profunda que trascendía la pantalla. Vimos dos almas gemelas que se habían encontrado y que no podían evitar sentirse atraídas la una por la otra. Por supuesto, después de ese momento, las cosas no fueron fáciles. Tuvieron que lidiar con la atención mediática, con los paparazzi persiguiéndolos a cada paso, con los rumores y las especulaciones. Pero también tuvieron la oportunidad de vivir su amor libremente, de disfrutar de su compañía, de construir una relación sólida y duradera. Y aunque su relación haya llegado a su fin, ese momento, ese instante en que Ande tomó la mano de Kerem, siempre quedará grabado en nuestra memoria como un símbolo de su amor, de su conexión y de la magia que existió entre ellos. Fue un momento que nos hizo creer en el amor verdadero, en la química inexplicable y en el poder de un simple gesto para cambiarlo todo. En resumen, lo que vimos en ese momento fue una Ande Erçel empoderada, segura de sí misma y dispuesta a desafiar las normas por la persona que amaba. Y un Kerem Bürsin sorprendido, conmovido y profundamente impactado por ese gesto de amor y lealtad. Un momento que sin duda marcó un antes y un después en su relación y que quedará para siempre en la historia de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan profundo y apasionado. A mí sinceramente me encanta revivir estos momentos y compartir mi opinión con ustedes. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Me encantaría saber qué opinan ustedes de este momento. ¿Creen que realmente fue tan significativo como yo lo describo? ¿Recuerdan dónde estaban cuando vieron esa entrevista por primera vez? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus opiniones y compartir nuestras impresiones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por su compañía y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos a todos. Ahora bien, profundicemos aún más en este instante mágico que nos regalaron Ande y Kerem. Para entender completamente el impacto en Kerem, debemos considerar su personalidad y la imagen que proyectaba antes de este momento. Kerem, a pesar de ser un galán de telenovelas, un hombre admirado por su atractivo y talento, siempre se había mostrado cauteloso con su vida personal. Las entrevistas eran profesionales, centradas en su trabajo y evitaba profundizar en temas sentimentales. Era, en resumen, un hombre que protegía su intimidad a capa y espada. Pero, ¿por qué tanta cautela? Podríamos especular que Kerem había aprendido de experiencias pasadas. Quizás, relaciones anteriores lo habían expuesto demasiado al escrutinio público, dejándolo vulnerable. O tal vez simplemente era una cuestión de personalidad, un deseo de mantener su vida privada alejada del mundo del espectáculo. Sea cual sea la razón, Kerem había construido un muro alrededor de su corazón, permitiendo que solo unos pocos privilegiados tuvieran acceso a él. Y es ahí donde radica la importancia del gesto de Ande. Ella, con su naturalidad y espontaneidad, logró derribar ese muro. No fue una demolición violenta, sino una suave caricia que deshizo los ladrillos uno a uno. La forma en que tomó su mano no fue forzada ni teatral, sino un acto instintivo, genuino, que transmitía un mensaje claro: estoy aquí contigo, no importa lo que digan los demás. Esa simple acción, esa conexión física, fue una bomba de relojería emocional para Kerem. Imaginen por un momento estar en su lugar, frente a las cámaras, rodeado de periodistas ávidos de chismes, sintiendo la presión de las expectativas del público. Y de repente la mujer que amas, la persona con la que compartes horas de trabajo, risas y complicidad, te toma la mano y te mira a los ojos con una ternura infinita. Es una descarga eléctrica. La mirada de Ande, ese contacto físico, debió ser una confirmación para Kerem de que no estaba solo en esto. Que ella entendía su necesidad de proteger su intimidad, pero que también estaba dispuesta a desafiar las normas por él. Fue una declaración de amor silenciosa, pero contundente, que resonó en lo más profundo de su ser. Pero el impacto no se limitó solo a ese momento. Después de la entrevista, la reacción del público fue abrumadora. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de teorías sobre su relación.
La presión mediática se intensificó aún más, pero esta vez, Kerem no estaba solo para enfrentarla. Tenía a Hande a su lado compartiendo el peso de la atención pública y brindándole su apoyo incondicional. Y es que el amor, cuando es verdadero, te da fuerzas para superar cualquier obstáculo. Te hace sentir invencible, capaz de enfrentar cualquier desafío. Y eso es precisamente lo que vimos en Hande y Kerem, dos personas enamoradas que se apoyaban mutuamente, que se protegían y que estaban dispuestas a luchar por su relación, a pesar de la presión mediática y las expectativas del público. La relación de Hande y Kerem, más allá de la ficción de Senkalkam, se convirtió en un ejemplo de amor real, de conexión genuina y de valentía para desafiar las normas. Nos demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química puede ser innegable y que un simple gesto puede cambiarlo todo. Aunque su historia haya llegado a su fin, el legado que dejaron perdura en la memoria de sus fans. El recuerdo de esos momentos mágicos, de esas miradas cómplices y de ese amor que traspasaba la pantalla sigue vivo en nuestros corazones. Y el instante en que Hande tomó la mano de Kerem siempre será recordado como un símbolo de su conexión, de su valentía y de la magia que existió entre ellos. Y ahora, para finalizar este análisis, quiero compartir con ustedes una reflexión personal. Creo que en el fondo, todos anhelamos encontrar un amor como el que vimos en Hande y Kerem. Un amor que nos haga sentir vulnerables, pero al mismo tiempo protegidos. Un amor que nos desafíe a ser mejores personas, que nos impulse a luchar por lo que queremos y que nos brinde la felicidad plena. Un amor que, como el de ellos, quede grabado en nuestra memoria para siempre. Así que sigamos creyendo en el amor, en la química inexplicable y en el poder de un simple gesto para cambiarlo todo. Y recordemos siempre el instante en que Hande tomó la mano de Kerem, como un símbolo de esperanza, de valentía y de la magia del amor verdadero. Gracias de nuevo por su compañía y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos a todos. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Me encanta leerlos.